Hola y bienvenidos al Ranking Top de Terere TV. Yo soy Richard Andrés y en esta ocasión hablaremos de historia. A lo largo del tiempo, la Iglesia Católica ha tenido 267 papas, incluyendo al reciente fallecido el Papa Francisco y también al nuevo electo el Papa León XIV. Y con este suceso de manera icónico, aprovecharemos y elaboraremos una lista presentándote el top 10 de los mejores papas de la historia. La idea de mejores papas es subjetiva, pues la evaluación de un pontificado depende de diversos factores. Sin embargo, algunos papas son ampliamente reconocidos por su influencia y contribuciones a la Iglesia Católica y a la historia misma. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Puesto número 10. Tenemos al Papa Julio I, es el Papa número 35 de la historia. Fijó para la Iglesia del Occidente la solemnidad de la Navidad, junto a la Epifanía. O sea, en síntesis, gracias a este Papa tenemos la Navidad el 25 de diciembre y la Fiesta de Reyes el 6 de enero. Al fallecer, sus restos se trasladaron hasta Santa María, donde reposan hoy en día, y él mismo fue el que se encargó de construirla. Puesto número 9. Por más que hay cientos de papas a lo largo de la historia, debemos incluir sí o sí al popular Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, de nacionalidad argentina, fue el primer papa latinoamericano y jesuita. Fue el papa número 266 de la Iglesia Católica, desde el 13 de marzo del 2013 hasta su muerte el 21 de abril del 2025. Fue considerado el papa más humilde, y la prestigiosa revista Forbes lo nombró personaje del año. Es reconocido su labor como mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, y es el papa que vivió la pandemia del COVID con la humanidad, haciendo una de las imágenes que quedarán para siempre dentro de la historia. Su pronunciación respecto al aborto, la inmigración, el medio ambiente y la homosexualidad en la Iglesia han provocado un entorno polémico respecto a su persona, pero sin dudas fue uno de los papas modernos más queridos y respetados de todos. Puesto número 8. Tenemos a San Gregorio I Magno, proclamado doctor de la Iglesia, siervo de los siervos de Dios. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, junto a Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Es el papa número 64 de la historia y es el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia, probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado, como poder separado del Imperio Romano. Fue el encargado de negociar con los lombardos, logrando que se levantaran el asedio. Contribuyó a la evolución del canto gregoriano, llamado esto en su honor. Los dichos cantos de alabanza a Dios eran celebradas en las antiguas catacumbas de Roma. Es patrono del sistema educativo de la Iglesia, los mineros, de los coros, cantantes, profesores, alumnos, entre otros. Puesto número 7. El Papa Gregorio XIII, destacando entre ellos el apoyo que el Papa prestó al Colegio Romano, que había sido fundado por Ignacio de Loyola en 1551. Y que en 1584 se ampliaría y cambiaría su sede y el nombre por la Pontificia Universidad Gregoriana, en honor a su protector, el Papa, y ha pasado a la historia por haber promovido la reforma del calendario juliano, vigente desde los tiempos de Julio César, con el nuevo calendario, llamado Gregoriano en su honor. Entró en vigor en octubre de 1582, es su legado más valioso y reconocido para la humanidad. Puesto número 6. El Papa Benedicto XV fue el Papa número 258, conocido como el Papa de la Paz, por su firme oposición a la Primera Guerra Mundial. Su pontificado fue eclipsado en gran medida por este conflicto bélico, llamándolo el suicidio de la Europa civilizada. Al estar en contra de esto, no obstante, pasó todo su periodo de Papa pidiendo la paz. De inmediato se declaró la neutralidad de la Santa Sede, y desde allí buscó mediar la paz entre los años 1916 y 1917. Ambas partes rechazaron sus iniciativas. Los alemanes lo llamaron un insulto y los franceses un movimiento antifrancés. Este papa se caracterizaría por condenar y combatir
el nacionalismo, el racismo, el materialismo y sobre todo el socialismo. Se centró en los esfuerzos humanitarios para disminuir los impactos de la guerra, a través de la asistencia a prisioneros de guerra, el intercambio de soldados heridos y la entrega de alimento a las poblaciones necesitadas en Europa. Al fallecer, fue enterrado en las grutas vaticanas. Con sus habilidades diplomáticas y su apertura a la sociedad moderna, se ganó el respeto de sí mismo y el papado, siendo uno de los papas más queridos de Europa. Puesto número 5. San León el Magno o el Grande fue uno de los 3 papas que llevan el epíteto de Magno, llamado así por ser el primer gran papa de la historia, siendo el papa número 45. En su caso, se ganó su fama por haber evitado el saqueo de Roma a manos del famoso Atila, el rey de los hunos. El papa se reunió con el azote de Dios y negoció la retirada de su ejército, que acampaban afuera de las murallas de la ciudad, salvando así a Roma de la destrucción. Para muchos fue el papado de León sin duda uno de los más importantes dentro de la historia de la Iglesia. Puesto número 4. El Papa León XIII, conocido como el Papa de los Obreros, fue el primer inspirador y promotor de la doctrina social de la Iglesia, donde resaltaba la dignidad de la persona, cuyo trabajo debía ser correspondido por un salario justo. Deploraba la opresión y virtual esclavitud de los numerosísimos pobres por parte de un puñado de gente muy rica. Vivió su pontificado sin lujos, siendo uno de los papas más humildes de la historia. Siendo el Papa número 256 de la Iglesia Católica, su pontificado de 25 años de duración se desarrolló entre los años 1878 y 1903. Durante su dilatado pontificado se promulgaron numerosos documentos pontificios, reforzó los lazos con la Iglesia estadounidense, fomentando la expansión del catolicismo en los Estados Unidos. Vivió hasta la edad de los 93 años y lo convierte en el tercer papa con más larga vida. Puesto número 3. Y no podemos dejar de lado al que comenzó con todo esto, San Pedro. Simón Pedro Apóstol, o simplemente Pedro, fue el fundador de la Iglesia Católica tal cual lo conocemos hoy en día. Fue uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús, se constituyó en el apóstol más conocido y citado en el Nuevo Testamento, en general de los 4 evangelios canónicos, y en los Hechos de los Apóstoles. Figura de primer orden para la teología cristiana, es también conocido como el príncipe de los apóstoles. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose entre otros argumentos en las palabras que le dirigió Jesús, que le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo puedes encontrar en Mateo 16, 18, 19. Este es el fundamento de la representación habitual de Pedro en la iconografía como portador de par de llaves, como suele verse en las imágenes de Pedro Apóstol, y el fundador de la sede de Antioquía. Los mismos elementos también están presentes en la heráldica papal. Por cuanto los papas se consideran los sucesores de Simón Pedro, se lo caracteriza iconográficamente con las llaves que simbolizan el reino de Dios, el gallo que recuerda sus negaciones, la cruz invertida que es el emblema de su martirio, el báculo que se le atribuye como pastor y también el pez, símbolo de la promesa de Jesús de Nazaret de hacerlo pescador de hombres. Es el primer apóstol supuestamente obrando un milagro en público, tras invocar el nombre de Jesús, y los cristianos afirman que curó milagrosamente a un hombre a las puertas del templo de Jerusalén. La Biblia afirma que resucita a una mujer. Esto se puede leer en los Hechos 9, 36, 43. Fue encarcelado por el rey Herodes Agripa I, pero fue liberado por un ángel. Después de su liberación milagrosa, Pedro saldría de Jerusalén para marcharse a otro lugar. Pedro y Pablo habrían sido los cofundadores de la iglesia en Roma.
La tradición católica de los padres de la Iglesia, independiente del Nuevo Testamento, afirma que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el Circo de la Colina Vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, que a principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande mandó a construir una gran basílica sobre su sepultura. Hoy en día es el Vaticano. Las escenas de su martirio lo presentan por lo general cabeza abajo. Y sin lugar a dudas, por más que no fue un papa oficial para muchos, el apóstol Pedro tenía que estar sí o sí en este ranking top. Puesto número 2. Karol Wojtyła, más conocido como el Papa Juan Pablo II, para muchos católicos es considerado uno de los mejores papas de la historia de la Iglesia. Su larga y exitosa gestión, su popularidad global y su papel en la caída del comunismo en Europa del Este, junto a su santificación, lo han convertido en una figura muy querida y respetada. Conocido como el Papa Viajero y el más influyente, realizó 104 viajes apostólicos por el mundo, en más de 130 países, demostrando su compromiso con la Iglesia Universal. Fortaleció la relación con otras religiones y desempeñó un papel importante en el fin de la Guerra Fría. Fue papa durante 26 años y 5 meses, uno de los pontificados más largos de la historia moderna. Fue el primer papa en conquistar una popularidad masiva y universal, convocando multitudes en casi todos los países que visitó, más que cualquier estrella de rock y pop mundial. Promovió el diálogo interreligioso, siendo el primer papa en entrar en una sinagoga y visitar una mezquita. Defendió la familia como la institución fundamental de la sociedad, condenando el aborto, la contracepción y la fecundación artificial. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Atka disparó contra el Papa mientras se desplazaba por la Plaza de San Pedro en un vehículo abierto. El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó en la cárcel de Revivia. Conversó con él y le otorgó el perdón. El atentado motivó la construcción de un vehículo especial de cristal blindado diseñado especialmente para este tipo de actos, popularmente bautizado como el Papa Móvil. Un año después, en la noche del 12 y 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II sufrió un nuevo atentado en Fátima, Portugal, donde había llegado para agradecer a la Virgen María por haber salvado su vida. En esta ocasión, un sacerdote español ultraconservador, Juan Fernández Cron, quiso ensartarlo con una bayoneta, pero fue inmovilizado apenas a tiempo, aunque llegó a visualizarse la presencia de sangre en la vestimenta papal, y su canonización como santo fue en el año 2014, reforzado su imagen como una figura espiritual y religiosa de gran importancia. Se le atribuye dos milagros que son necesarios para la canonización según la Iglesia Católica. El primero, la curación de la monja francesa Marie-Simone Pierre de la enfermedad de Parkinson. El segundo fue la sanación de Floribet Mora, una mujer costarricense que sufrió de un aneurisma cerebral. No está en el puesto número 1 porque, aunque es muy querido por muchos, Juan Pablo II también ha sido objeto de críticas, particularmente por su gestión como arzobispo en Polonia comunista y por sus supuestas omisiones a la respuesta de los abusos sexuales de menores. El Vaticano fue escenario del entierro más convocante de un sumo pontífice. Juan Pablo II fue proclamado santo en tiempos récords a la tradición, a tan solo 9 años de su muerte. Eso habla de su legado dentro de la historia de la humanidad. Y antes de llegar al puesto número 1, vamos a hacer repasos de algunos grandes papas dentro de la historia universal. El Papa Pío IX, el pontificado más prolongado de la era moderna, tuvo que hacer frente a uno de los momentos más difíciles de la institución, la conquista y desaparición de los estados pontificios durante el proceso de la unificación de Italia, por lo cual fue el último Papa Rey. El Papa Inocencio III, el Papa más poderoso de la historia, responsable de la Cuarta Cruzada y la consolidación del poder papal. El Papa Julio II,
es el Papa Guerrero. Gracias a él, la ciudad eterna recuperó su esplendor que no tenía desde la época de los emperadores romanos. El Papa León III, uno de los papas más importantes, coronando a Carlomagno como emperador. El Papa Urbano II ha pasado a la historia por ser el papa que dio inicio a la época de las cruzadas y expulsar a los musulmanes de la Tierra Santa. Clemente XII fue un impulsor notable del arte supervisado al inicio de los importantes proyectos arquitectónicos. El Papa Sixto IV fue uno de los principales artífices del Renacimiento, siendo responsable de llevar a Roma un equipo de artistas para trabajar en la Capilla Sixtina que le debe su nombre. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, aprobó la beatificación de 498 españoles que pasarían a ser considerados los mártires del siglo XXI. Considerada la mayor beatificación de la historia. El primer papa y el único en abrir una cuenta de red social Twitter. Puesto número 1. Y aquí le presentamos a San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, nacido como Angelo Roncalli. Fue el Papa número 261 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano entre el año 1958 y 1963. Caracterizado por un notable sentido del humor, en Italia se le recuerda a él con el cariñoso del apelativo Il Papa Buono, beatificado durante el Gran Jubileo del año 2000 por Juan Pablo II. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco firmó el decreto y autorizó la canonización de San Juan XXIII. Fue el primer pontífice que salió de las murallas vaticanas y visitó las parroquias de Roma, testigo de 2 guerras mundiales. También fue a hospitales y cárceles. Incluso en ocasiones esquivaba a la gendarmería vaticana para salir solo y desde Estambul atendió asuntos relativos a ambos países, estableciendo una oficina para localizar a prisioneros de guerra. Por cuestiones territoriales, Grecia estaba en conflicto constante con Turquía. Mantenía una mala relación con la Iglesia Católica. Roncalli fue quien introdujo la lectura del Evangelio en turco. Logró acortar distancia entre la Santa Sede y las jerarquías ortodoxas y musulmanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi mientras servía como delegado apostólico en Turquía fue proverbial. Gracias a su cortesía, sencillez, buen humor y amabilidad, pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. Como patriarca de Venecia solía navegar por los canales de la ciudad sin la vestimenta del cardenal y detenerse a hablar con gondoleros, prostitutas y menesterosos, quienes le contaban sus problemas, así como el mismo Jesús compartía con su pueblo quien más le necesitaba. Hay 2 películas en honor a este papa. La película Juan XXIII, el Papa de la Paz del 2002 y el Papa Bueno del año 2003. Uno de los hitos más grandes de la historia fue la reunión de todos los obispos del mundo para estudiar la situación de la Iglesia. Fue un papa anciano considerado de transición y fue capaz de llevar a cabo uno de los cambios más profundos de la Iglesia de nuestro tiempo. San Juan XXIII, conocido como el justo entre las naciones, considerado por muchos el mejor papa de la historia. Auspicia este material EA Entretenimientos Audiovisuales, Depósito Santa Elena 2, Academia de Estética y Belleza de Lourdes Peralta, Boros Service, La Tienda de Carmenchu, Mauro Motorrepuestos, LA Heladería, Ferretería JC, Yagua Estética, Pizza Mía, Martín Barber, Hospedaje y Motel Primera Clase, CABPH Producciones, Ladrillos Tomatí, Salón de Juegos El Lugar de tu Suerte, Panadería y Confitería World Palm, Comercial Romina, Confitería San Isidro, Depósito de Materiales de Construcción San Ramón, Florería Flor de Lis, IR Pozos Artesianos, Ferretería Amanecer, Quinta Valle del Sol, Arepas, Los Antojos de Doña Blanca, Ecolosa Paraguay,
Salón de fiestas chiquitín.